Berta Piñán nació en Cañu, Cangues de Onís, en el año 1963 y dende muy moza entamó a colaborar en revistas literarias y trabajando na nación de otres, como sucedió con Adrei, que creare xunta a Xoán Bello y Antón García. Dende 1985, cuando esta licenciada en Filología Hispánica pola Universidad d'Uvieu algama el Premio de Poesía de la Academia de la Lingua Asturiana col poemario Alabello les Besties, entama a ofrinos una obra caracterizada pola so singularidad, una obra onde diremos atopando les doles de los novísimos, del surrealismo o de la cultura pop. En 1991 algama la primera edición del Premio de Poesía Teodoro Cuesta con la obra Vida Privada, donde entama la so madurez como poeta que la vera una poesía figurativa que tiene un de los referentes principales na obra de la generación española de los 50. Desde 1998, en Capaez, temporada de pesca, donde torna al ambiente rural, ufre delles evidencias del xorrecer del so compromiso con la realidad que aporta al cimero con un mes, un viaje simbólico pelos días de un mes, es publicado en el año 2003. Libros de relatos como La Tierra Entero, premio de Narraciones Trave del año 1995, falen del so interés narrativo y las traducciones que ficiera de poemes de Giuseppe Ungaretti, 22 poemes en 1993, de la so forma de ver otras culturas. Pero el compromiso de so, pa con la lingua propia, lleguen sin dubies daqué per presente, incluso dende que colara a vivir a Madrid en antes de que la Academia de la Lingua la reconociere hay bien poco entá como miembro de NUE. Cañu é el lugar de partida, el lugar concéntrico, de donde salgo y a donde vuelvo y donde se formula mi primera visión del mundo. Madrid de alguna forma é el no lugar, el sitio que non existe y que por lo tanto é el sitio que dá cabida a todos los que vamos de otros lugares. Madrid é el lugar dende onde volver a Asturias y también el lugar que me permite la perspectiva esa perspectiva de estar alloñada, de estar yonxo de Asturias. El momento inicial cuando yo empiezo a escribir en asturiano y que llegué de muy moza, realmente como cualquiera de la mi edad no sabíamos muy bien qué leer y leíamos, yo creo que esa cosa maravillosa que leer de todo. Y como leímos de todo, escribíamos influenciados por todo. Ese é el Alabello les Besties. É un libro influenciado por el surrealismo, por la cultura pop, por el momento también político, emocional, y es un libro donde la mi voz de alguna manera con el paso del tiempo puede identificarse, pero que en realidad yo creo que está diluida, está delía en muchas voces diferentes. Hay un momento de cambio, de reflexión y de saber si realmente quería explorar otros caminos en la poesía. Ese es el momento de vida privada, ese es el momento en el que no solo yo, sino también los míos compañeros y compañeras de generación hacemos casi todo el mundo un giro hacia un tipo de poética diferente, que sobre todo más que llegar a una poética es la búsqueda de una poética. Y en ese giro es donde empezamos por un lado a parecernos, pero por otro, paradójicamente también a separarnos, a buscar nuestros caminos personales. Adrei fue una experiencia buenísima. Yo creo que toda la gente que nos dedicamos a escribir y poesía o literatura en general, y es muy bueno pasar por una experiencia de una o varias experiencias de revistas. Adrei fue una experiencia además muy agradecida. Tuvimos entonces Xoán Bello, Antón García y yo una ayuda inestimable de personas como Canco, Villaverde y otros,
Y además de sacar a Drey, yo creo que conseguimos empezar a colocar la literatura en asturiano en una dignidad no solo de contenido, sino también de presentación, de cómo podíamos presentarles cosas. Adrey fue la nuestra niña mimada, ¿no? Porque realmente invertimos mucho en Adrey y yo creo que además sacamos mucho de Adrey, ¿no? Y sirvió en un momento dado de punto de confluencia entre la xente de más de una generación que estábamos escribiendo. La Tierra entero y una especie de prolongación de los poemas, de algunos poemas que yo tengo publicados en libros, pero no hay una prolongación poética, porque a mí no me presta nada la prosa poética, sino que hay una prolongación de los temas que aparecen ahí. Y en un momento dado agarren forma, agarren una fisonomía determinada y de ahí aparece esa tierra que yo llamo pretenciosamente la Tierra entera. La traducción dice siempre, pero es absolutamente cierto, es un sistema de aprendizaje para la escritura y más todavía yo creo que para los que escribimos poesía. La traducción es ese espacio donde estás libre para enfrentarte a los problemas de la lengua, a las estructuras poéticas, a los problemas exactamente técnicos y también emotivos. Decía Goethe que mientras no se escribía había que ir apilando leña, que después ya se prendería. Pues bien, yo creo que traducir es apilar leña y ir apilándola además con un gran aprendizaje. La literatura infantil es de las cosas más agradecidas que hay. Yo dígolo porque tú das 2 folios a la editorial y devuelven-te un libro impresionante, lleno de dibujos y magnífico. Y es muy agradecido por eso, y es muy agradecido por el público que tiene, pero yo no soy una escritora de literatura infantil. Y una cadena de casualidades las que me lleven a escribir literatura infantil. Creo que es un género muy, muy difícil, y yo faígolo enfrentándome a él con modestia, que creo que como hay que enfrentarse a un género de estas características. Para mí es una gozada escribir literatura infantil y desde que tengo fíes pues aprendo de ellas y es una experiencia que me está prestando en los últimos tiempos mucho y que además estoy intentando sacarla para adelante. Como tantas cosas na vida literaria y na vida en general llegues por casualidad a determinados sitios. Yo a la teoría de la escritura y a la reflexión sobre la escritura también llegué de casualidad con un taller literario que ya era con xente bastante próxima y a partir de ahí interesóme cada vez más porque esa idea de que no se puede deprender a otras personas a escribir yo creo que no es cierta del todo. Por lo menos puedes deprender atallos que de otra forma nos cuesten muchos años, nos cuesten mucho esfuerzo y sobre todo también como profesora o docente en este caso puedes deprender mucho de la xente que va a un taller de escritura y de la experiencia que significa para esa xente ese aprendizaje. Xiarda, sustantivo, escomber escombrus, especie de boca grande de color azulado con bandes y la barriga blanca.